La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, ayer fue el Día de la Enfermería y hoy conocemos más sobre esta profesión clave en la sociedad. Cuando se caen nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento, cuando la esperanza quiere abandonar, tú nos recoges atento. Cuando los miedos nos miran de frente. En el día después de la conmemoración mundial de la enfermería y con la música de fondo de Macaco, dedicada a las mujeres de la enfermería y de la medicina, vamos a saber dónde están los grandes problemas de esta profesión fundamental en la sanidad pública y cuáles son las posibles soluciones alternativas desde el punto de vista de sus profesionales. Para ello, nada mejor que compartir la siguiente media hora con Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. La enfermería debería ser una profesión privilegiada porque tiene una grandísima oferta de empleo, no hay paro prácticamente en este sector. Sin embargo, más de la mitad de ustedes son contratadas temporales y muchas veces volantes porque tienen que ir saltando de contrato en contrato y de centro en centro constantemente. ¿Cómo se explica este contrasentido, si es que se puede explicar? Tiene una difícil explicación, desde luego. Yo puedo entender que es que durante mucho tiempo no se ha puesto en valor lo que se aporta al sistema sanitario y ha existido una visión, digamos, muy técnica y nada especializada de lo que es la profesión. O sea, debe haberse entendido de que tanto vales para estar en una unidad de cuidados intensivos como en una atención domiciliaria a una persona en situación de dependencia y a su familia, porque las enfermeras no solo vemos pues una herida u otra necesidad en concreto, sino que vemos a las personas en el contexto. Eso es por un lado, y por otro lado porque el sistema sistemáticamente durante los últimos 20 años ha estado planificado desde luego más para una atención biosanitaria que biopsicosocial, donde se ve al ciudadano en el contexto. Y además es que está cambiando el perfil de personas a las que atendemos, aunque esto ya hace muchos años que se viene advirtiendo, pero bueno, el sistema no va al mismo ritmo que la realidad demográfica y social. Ustedes son grupo A2 en la administración sanitaria. El grupo A es la primera categoría profesional, pero bueno, tiene una subdivisión, A1 y A2. Son mayoría mujeres, más de las 3/4 partes de las plantillas. Sin embargo, tienen muchísima responsabilidad. No son jefas ni tampoco son A2, ni no son A1. ¿Esto es un sesgo de género? ¿Hay algo de esto en esta cuestión? ¿Tiene que ver con eso por el hecho de que la enfermería sea una profesión mayoritariamente femenina y esto les coloca en el segundo lugar? ¿O simplemente porque la medicina, también puede ser por eso, sea a veces eminentemente masculina, aunque cada vez menos afortunadamente? A mí me parece que hay dos partes, dos claves, ¿no? Lo que acabas de comentar. Por un lado, evidentemente el género influye. Eso que hay que ponerse la gafas del género para mirar la sociedad en todos los aspectos. Y aunque la profesión en Canarias, según los datos que tenemos ahora fresquitos, hay un poquito más de hombres, pero es verdad que prácticamente el 80% somos mujeres. Y no solo es el género ahora, sino cómo ha ido evolucionando la profesión, ¿no? De técnicos sanitarios que estaban para ayudar a una profesión hoy por hoy que ha roto su techo de cristal académico, porque somos graduadas, somos máster, somos doctoras y somos especialistas. Pero el sistema se sigue pensando con diplomados y títulos medios y títulos superiores. Por eso nosotras parece que seguimos siendo el A2, porque quien piensa el sistema no ha evolucionado como ha evolucionado la academia, por decirlo de alguna manera, la academia y el desarrollo profesional, porque las especialidades son de desarrollo profesional, se hacen en el terreno, al lado de los pacientes con tutorización, ¿verdad? Entonces,
estas son las dos cuestiones. Y luego, claro, cuando tengo categoría de A1, pero la administración no me la reconoce, me limita. Me limita ya no solo es la reivindicación económica que puede existir, sino para ocupar cargos de responsabilidad dentro del sistema. Un ejemplo que siempre es clarito. O sea, dentro de nuestros hospitales pueden estar trabajando ahora mismo economistas, periodistas, psicólogos, todos ellos son A1 y pueden ser gerentes de los hospitales, pero a nosotros se nos ponen problemas. Entonces, ¿y quién sabe más de la sanidad que quien está al lado del paciente? ¿No? Que somos nosotras. Por tanto, esto es existen estas dos visiones, ¿vale? Por un lado, el status quo del sistema que no evoluciona a la par que evoluciona la academia, y sí, yo creo que el tema del género claramente es una influencia que hemos tenido. Ya que habla de la cuestión académica, no quiero dejar de preguntarle por el camino hacia la especialización también dentro de la enfermería. ¿Cómo está qué recorrido tiene ahora mismo? Porque cada vez se va más hacia esto. Claro, hay que entender que una enfermera generalista tiene unas competencias de enfermera generalista. Es la que acaba de salir de la universidad con un título de grado. Muy bien. Y luego hay que avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Pues avanzamos, por un lado, por la especialidad. ¿Y cómo se hace la especialidad? Pues la matronería. Son las enfermeras que trabajan atendiendo a la mujer a lo largo de todo el ciclo vital. Conocemos claramente preparación del parto, el propio parto en sí, el puerperio y la lactancia, aunque la lactancia es un tema de todos, ¿no? Por lo menos así es como lo enfocamos desde el Colegio de Enfermería. Todos, me refiero a todas las categorías profesionales. O una enfermera que sea especialista en salud mental, pues va a tener un trabajo de prevención y un trabajo de atención, ¿no? Para que el ciudadano, si tiene una patología más o menos grave, un trastorno grave, una situación de ansiedad, de depresión, pues pueda tener además una continuidad en el cuidado, porque una vez y tú tienes un diagnóstico y tienes un tratamiento, lo que tiene que tener es una continuidad en la atención. Por ahí van las especialidades. Las especialidades en enfermería se están desarrollando. Ahora mismo tenemos un Real Decreto del año 2005, todas las especialidades desarrolladas hasta el momento, a excepción de la médico-quirúrgica, que eso está en manos del Ministerio. Y en Canarias en una situación de... ahora mismo tenemos que estar contentas, porque es que gozamos de salud. Prácticamente el 22,5, casi que una de cada 5 enfermeras, un poco más, tiene un título de especialista. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo ser especialista en familiar y comunitaria, o sea, hago el seguimiento de los pacientes en la comunidad, pero acabo trabajando en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Entonces, todo ese conocimiento, toda esa habilidad, esa actitud que voy adquiriendo en mi formación, no la puedo desarrollar y tengo que adaptarme al contexto. Y otra línea de trabajo que no es especialidad y es especialización son las enfermeras de práctica avanzada. Y esto para entendernos. Una enfermera puede ser una matrona que atiende a las mujeres a lo largo del ciclo vital y por lo que quiera que sea, desarrolla una habilidad especial en acompañar a las mujeres en la lactancia materna. Y entonces tiene una competencia más avanzada que el resto. O sea que dependiendo del terreno y donde se esté trabajando y la necesidad que tenga el ciudadano, pues nosotras a nuestro campo de competencias digamos que crece. Usted conoce muy bien la atención primaria porque trabaja en un centro de salud. ¿Están ustedes igual de maltratadas en un centro de salud que en un hospital? A ver, desde el punto de vista de la situación de inestabilidad laboral es claramente igual. Una plantilla volante dentro de un hospital quiere decir que puede ser que tengas un turno, pero que tú llegues al hospital y que no sepas a qué planta te va a tocar o a qué servicio te va a tocar, y eso es así de estresante, y eso lo viven nuestras enfermeras que están en una plantilla volante. Y, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, a lo mejor hay enfermeras que tienen una cierta estabilidad de decir, bueno, pues tienes un contrato ahora que llega el verano, tienes un contrato, un acúmulo de tareas, o te damos vacaciones desde ahora de junio hasta octubre. Lo que pasa es que vas cambiando. Y sería, si solo cambias dentro del centro de salud, me refiero, si llegas al centro de salud de Alcarabanera y hoy estás por esta compañera y mañana por la otra, pues por lo menos tienes 4 meses para conocer la zona, para saber a qué domicilios vas, para esto y para lo otro, ¿no? Ahora bien,
Podría ocurrir que hoy estés en la Vacuguagua administrando vacunas, mañana tienes una guardia más Palomas y pasado estás pasando una consulta en Guanarteme, ¿no? Entonces, claro, es una inestabilidad. Lo que pasa que con la diferencia que tiene primaria, que es que para estar cerca del ciudadano hay que moverse por todo el territorio. Luego están las guardias. Muchas veces se les insta a doblar turnos, a duplicar guardias. ¿Cómo está esa cuestión ahora mismo, que ha sido una constante? No sé si esa constante se mantiene y hay una tendencia a cambiar o no. Bueno, el tema de las guardias y los doblajes en enfermería no son tan frecuentes como en otras categorías profesionales. Quizás las médicas hay todavía más escasez que enfermeras, o eso me parece a mí desde fuera. Desde luego yo no lo he estudiado porque a mí no me toca. Pero ahora va a llegar un momento, y esto es así sistemáticamente, porque es que el problema es que los problemas son crónicos, o sea, no se solucionan. Cuando llegue mitad de julio, agosto y primeros de septiembre, previsiblemente nos vamos a quedar sin enfermeras. Y cuando llegue la Navidad y el pico de la gripe en enero, ojalá me equivoque, ojalá tenga yo que decir, oiga, pues mire, me equivoqué, porque eso quiere decir que las cosas están cambiando. Pero lo que ha ocurrido sistemáticamente siempre es esto. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque hay que hacer una planificación y el talento que sale de nuestras universidades. Ahora van a salir un montón de enfermeros y enfermeras de las universidades. Esa gente hay que retenerla, porque según los datos que acabamos de publicar en marzo, que no es un mes de falta de enfermeras habitualmente, habían solo 8 enfermeras en desempleo estructural, o sea que no estaban trabajando porque no tenían empleo. Las demás que no trabajaban eran porque estaban de días libres, de vacaciones o por enfermedad. Eso en marzo. ¿Qué cree usted que va a ocurrir cuando la plantilla estable empiece a querer disfrutar de sus vacaciones, cosa natural, con su familia, y después de lo que estamos sufriendo con la pandemia, con la pospandemia, con el retomar de todo lo que no hemos hecho con la pandemia? Pues probablemente nos quedaremos sin gente y habrá que hacer el esfuerzo de doblar. Y desde aquí el reconocimiento, porque hablo con conocimiento de causa, porque conozco el terreno y porque tengo los datos. La gente está motivada, a pesar de los pesares y de todo lo que hemos sufrido, la gente doblará, es lo que suele ocurrir, pero es que la calidad de los cuidados disminuye. Es que ahí está, porque claro, después de trabajar 10, 12, 14 horas, ¿cómo se está? Cansado, y luego hay que seguir con la vida. Tengan en cuenta que la mayor parte de nosotras somos mujeres de una edad media, y tenemos hijos, también cuidamos de nuestra gente mayor y la que no tiene perro y la que no, o sea, todos tenemos familia y cuando tú llegas después de 12 horas de trabajo a tu casa, afrontar el cuidado de la familia, ¿no? Es que no estás ni para ellos ni para ti, un día tras otro, porque cuando es un día menos mal, quiero decir, vamos a escapar un día, que todo el mundo digamos que nos perdonan la vida, nuestra familia está acostumbrada a nuestro ritmo de trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, ocurre que la gente que está en situación de eventualidad, pues pasa mucho tiempo sin días de descanso. Y eso también se traduce en cometer errores sin querer. Yo estoy convencida de que la mayor parte de los posibles errores que afectan a la seguridad y a la calidad del servicio es porque la gente no está descansada. Entonces, ni estás fresca, ni estás con buen humor, porque también te afecta al humor, incluso a la salud mental, ni puedes descansar bien si no duermes al día siguiente, no estás para volver a afrontar otras 12 horas de trabajo, y esto tiene un impacto directo. Bueno, son las 9:44 de la mañana, estamos en la entrevista del día, estamos con Rita Mendoza, que es presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. No quiero dejar de preguntarle por una cuestión que está habla usted además siempre con perspectiva de género, algo que la verdad que a mí particularmente me satisface. Le pregunto por esa propuesta, ese planteamiento que hay en los casos de menstruación, las complicaciones sobre todo el dolor, ¿no?, que sufren las mujeres cada mes, que se pueda convertir en una baja médica. Estamos hablando de 3 días, es lo que está sobre la mesa. Esto ha creado pues una profunda discusión política, pero también en otros ámbitos. Yo le pregunto sobre esa cuestión. ¿A usted qué le parece? ¿Usted comparte esa medida? ¿Cree que no es necesaria? ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo, el cuidado para nosotras tiene que ser individualizado, y es verdad que las mujeres sufren. Esto lo digo desde el convencimiento de que trabajo todos los días con ellas. Y las mujeres lo pasan mal y aguantan cuestiones que no siempre son entendidas.
Entonces, si una mujer no está para desempeñar su actividad laboral con garantías de éxito, esto se tiene que considerar. Es una protección más que tiene que ofrecer la sociedad. Esa sería, y además en un sector fundamentalmente femenino como en el que trabajo yo, o sea, en el que trabajamos todos los días, ¿no? Es verdad que el cambio hormonal te afecta, es que eso es indiscutible, el cambio hormonal te afecta, que tienes dolor y que no estás, imagínese, una guardia o un doblaje aguantando dolor, te tienes que automedicar. Bueno, las enfermeras a veces somos un poco escatológicas en el sentido de tienes que buscar un lugar íntimo donde tener una higiene distinta, pero que esto no es lo que más preocupa. O sea, lo que preocupa realmente es que el trabajador o la trabajadora, en este caso, esté en condiciones óptimas para afrontar el servicio. ¿Le vale el argumento de que reconocer esto pueda perjudicar a las mujeres desde el punto de vista laboral, o no le vale? Eso me preocupa. Es que eso, o sea, una cosa es, desde el punto de vista del cuidado, ¿puedo verlo como necesario? Sí, vale. Desde el punto de vista de la gestión, ¿me parece preocupante? También, porque si sacamos normas que luego al final tienen unas consecuencias que digamos, se dan la vuelta, ¿no? Y no impactan positivamente en lo que queremos hacer, que a veces pasa, porque estas cuestiones a veces pasan, y yo creo que la experiencia nos lo dice, pues eso es realmente preocupante. Y garantizar es difícil. Y también con estas cosas, no sé si es que ya voy cumpliendo años, siempre pienso que hay que tener un poco de paciencia, en el sentido de que las normas llegan, tardan en cumplirse, nos damos cuenta en el contexto y a lo largo del tiempo de en qué podemos mejorarlas, ¿no? Pero sí al menos podemos tener un inicio de pensamiento distinto, probablemente sea bueno para la sociedad en su conjunto. Es que al final es cultura y la cultura tarda en adquirirse, eso está claro. Las enfermeras tienen el síndrome de la trabajadora quemada. Llega a haber saturación profesional y se lo pregunto, por ejemplo, por la huella de la COVID, de la pandemia. A ver, las enfermeras se queman, las enfermeras abandonan la profesión, la tasa de abandono pues está en la media nacional, quiero recordar, sobre un 20% o así, y esos son datos problemáticos. La huella de la pandemia, los datos de encuestas a nivel nacional nos hablan de un incremento de la situación de ansiedad, de la situación de depresión, de los problemas del sueño. O sea, esos son los datos, los números que se manejan a través de las encuestas del Consejo General de Enfermeras. Y sin embargo en Canarias siguen estando motivadas. O sea que esa es una de las cuestiones que me llama la atención en positivo, porque estoy en esas de, es que la gente está para arrimar el hombro, ¿cómo las vamos a perder? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué en Canarias sí y en otros sitios no? No, yo no tengo una respuesta para esto y lo he hablado con amigos antropólogos, sociólogos, ¿no? Un poco porque me den otra visión externa e intentar entender esto. No lo sé, no hemos llegado a ninguna conclusión clara, no sabemos si es que aquí la COVID no ha afectado tanto como fuera. Podría ser que para nosotros ha afectado un montón, pero realmente los datos han sido diferentes. No sé si puede ser que nuestro contexto, las enfermeras en general, pues digamos que su situación sociolaboral en general no es tan precaria como las de otras mujeres, eso también es una realidad. Y pues en este contexto, ¿no?, de amable de Canarias, pues a lo mejor también nos influyen positivamente, pero no tenemos una respuesta. Realmente esto es hablar por hablar. Y no será porque están ustedes demasiado acostumbradas al sacrificio. Aguantar. Sí. Podría ser. Yo intento trabajar que realmente somos profesionales clínicas con capacidad para el diagnóstico de las necesidades de la población y de, por tanto, emitir un juicio y hacer una prescripción de cuidados y de determinados productos farmacéuticos y productos para digamos, solucionar de manera definitiva las necesidades de la población. Eso es lo que es y es lo que es hoy por hoy la profesión. Ahora bien, sí que es verdad que sigue existiendo una línea de vocación y humanista. Una cosa es nuestra visión humanista, que desde luego no la podemos perder, pero sí que parece que todavía hay una línea de vocación de gente que estudia
porque efectivamente lo que tienen es vocación y a lo mejor tenemos más capacidad para el aguante. También entiendo que la propia situación nos curte la piel. O sea, el tener que pasar noches en vela, relacionarte con todo tipo de personas, aguantar muchas horas de trabajo, pues igual nos curte la piel, pero no tengo una... desde luego es para el análisis. Aparte de esta cuestión que les diferencia a ustedes del resto del espectro nacional, ¿no? En el hecho de que en Canarias la situación sea, pues en fin, más positiva en ese sentido de cara al trabajo, ¿cómo de distinta o de parecida es la problemática de la enfermería en Canarias con respecto a la península? Bueno, de distinta jugamos con ventaja. En Canarias se juega con ventaja. ¿Y por qué se juega con ventaja? Porque la relación entre las enfermeras que salen de la universidad y las enfermeras que salen del sistema porque se jubilan o porque abandonan o lo que sea, es mejor que en el territorio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada enfermera que sale, la previsión en los próximos años es que pueden entrar al sistema 2,2 enfermeras. Entonces, eso ya nos pone en una situación de valor, pero es lo que decía, o sea, si no se retiene este talento, se va a ir, porque la gente va a buscar, lugares estables donde trabajar. Luego la otra parte es, pues mire, nuestra formación, el que prácticamente el 25% de nuestra población ejerciente tenga algún título de posgrado, pues también nos pone en una situación de privilegio, porque ya las universidades canarias son muy buenas. Nuestros egresados, tú acabas hoy y en un 60% lo que has aprendido en la universidad es lo que vas a hacer mañana en el centro sanitario. Dígame usted qué profesión tiene ese nivel. Sí. Es que es ninguna, es de los más altos, ¿no? Estamos de acuerdo, desde luego que sí. Lo más parecido que uno puede tener es la medicina, que no llega al 30. Tú acabas 6 años de medicina y al día siguiente pues te falta aprender un 70, ¿no? Pero las enfermeras ya son capaces de ponerse a defender un trabajo como enfermeras generalistas, pero son capaces. Sí, está claro. Y esto es porque también la universidad aquí se ha desarrollado, ¿no? y nos hace competentes para el desarrollo de nuestras funciones. Entonces, todas estas son, digamos, situaciones de cierto privilegio, pensando, porque al final todo esto que pensás lo es, bueno, y esto aporta al sistema, aporta a la sociedad, ¿no? Y tener gente formada, tener tasas de reposición y formada no solo a nivel de grado, sino a nivel de posgrado, está claro, ¿no? O sea, garantiza, desde luego garantiza el futuro y la renovación de la profesión. ¿Y cómo de distintos son los problemas o cómo se ha situado la enfermería a nivel de país con respecto a Europa? Pues la ratio muy mal. O sea, la cantidad de enfermeras la cantidad de pacientes que tiene asignado una enfermera cuando está cuidando en nuestro entorno, hablo de España en general, es inferior a la que pues las enfermeras que están, por ejemplo, en Alemania o las enfermeras que están en Francia. Si nos comparamos desde Canarias, en Canarias, con respecto a Alemania, tenemos la mitad de enfermeras. Y si nos comparamos con Francia, tenemos un tercio. Entonces, nos falta gente. Y si queremos, y lo que hay que mirar siempre ya no solo es cuáles son los profesionales, sino qué es lo que va a necesitar la población y hacia dónde vamos. Pues vamos a nivel nacional y también a nivel local hacia el envejecimiento. Ya sabemos que lo tenemos, pero es que va a ir a más, va a seguir creciendo. Vamos a las situaciones de dependencia, vamos a las situaciones de soledad. La gente vive sola cuando se hace mayor. Entonces, esto no se diagnostica clínicamente, se cuida. Por tanto, pues en eso hay que pensar en planes de retener el valor para poder dar una respuesta distinta, ¿no? Hay que repensar la manera, ¿no? La forma de atender a la población, y para eso se necesita liderazgo y se necesita gente que sepa de cuidado, que es otra de nuestras reivindicaciones. Porque si las que sabemos de cuidado somos nosotras y no ocupamos ningún puesto, ninguno, en la administración sanitaria, ¿cómo lo vamos a hacer? A mí la verdad es que me lo expliquen, no acabo de entenderlo. Bueno, le he preguntado por comparaciones entre Canarias y la península, entre España y Europa, pero te tengo que preguntar también, porque es algo que aquí se hace mucho,
¿Cuál es la relación entre las islas capitalinas y las no capitalinas? Usted es presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas y aglutina Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Hay realidades diferentes, supongo. Y la graciosa. Y la graciosa. Y la graciosa. Que es verdad que tiene su consultorio. Sí, allí tiene 2 consultorios y 2 enfermeros. Sí. Y también contamos con ellos. La realidad es tan distinta que este año, en vez de celebrar el Día Internacional de la Enfermera, hemos celebrado la Semana Internacional de la Enfermera y entonces nos hemos trasladado, hemos hecho un gran esfuerzo para ir a Fuerteventura, para ir a Lanzarote, a la Graciosa ya veremos cómo lo hacemos, no hemos ido este año, y también estamos aquí en Gran Canaria. Es distinta en el sentido de que, en cuanto a formación, yo le diría que estamos a la par, que además... las compañeras, hay mucho talento. Me he empeñado mucho en sacar proyectos punteros desde las islas no capitalinas para poner el valor, el talento, porque parece que se olvida, que la administración se olvida, ¿no? de eso que llaman periferia y que no es así, ¿no? Un ejemplo que le pongo, la estrategia para la humanización de la lactancia y el parto, que es un sello de calidad. Pues Fuerteventura es puntero como isla, es una isla YAN que se llama, ¿no? Entonces, el convenio que hemos firmado como colegio profesional para que todo el mundo esté formado, que todo el mundo sea sensible y para apoyar a las mujeres que quieran ser lactantes, que quieran darle el pecho a sus hijos, lo hemos ido a firmar a Fuerteventura, porque si es que allí es donde está el valor, allí es donde está el talento. Y como esos otros muchos proyectos que le digo, una cosa es que la escasez quizás sea más, a pesar de que tienen escuela, y que intentan hacer políticas de retención, y eso, pues como le digo, lo he vivido. Hace un año lo viví allí cuando estaba con los compañeros, pero desde el punto de vista del talento estamos de enhorabuena. Pero a pesar de tener una escuela de enfermería en Fuerteventura, también en Lanzarote, al final tienen que marcharse o se marchan porque prefieren marcharse. Es que yo creo que muchas veces la gente que estudia allí no es de allí, sino que es que coge plaza allí. Pero fíjese que lo que sí que observo es que la gente que estudia allí ya se habitúa a aquello allí, y si hay una buena oferta laboral se quedan allí. Y eso yo diría que las islas no capitalinas hasta cierto punto sí que lo están haciendo bastante bien. Le pongo un ejemplo, el año pasado, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, los chicos que venían a colegiarse, o sea, se colegiaban el 24 o el 25 de junio porque acababan de terminar y empezaban esa tarde o esa noche a trabajar con un contrato hasta el 31 de enero. O sea que las no capitalinas intentan retener su valor. Y eso es un lujo porque los acabo de formar yo. Yo soy el empleador, he invertido en esta gente, los acabo de formar y se me quedan. Eso se está haciendo bien. Ahora, la estabilidad tiene que ganar en tiempo, porque también ahora mismo acabamos de tener una oposición que se ha resuelto de años atrás, y enfermeras que llevaban 20 años trabajando en Gran Canaria me las he encontrado esta semana en Lanzarote, en Fuerteventura, que son de aquí, pero bueno, firmaron allá, y entonces pues claro, esto es una gran inestabilidad. 20 años sin conseguir la fijeza en una profesión como esta. Le pregunto por último, dice que lleva toda la semana con actos. ¿Hay algún fin de fiesta este fin de semana o ya sí, la por terminado? Súper importante. Esta noche volvemos al reencuentro. Tenemos un reencuentro en Infecar, donde hay más de 1000 personas inscritas. Y entonces esta noche nos vamos a encontrar un ratito, nos vamos a tomar algo juntas, por supuesto cuidándonos con medidas de seguridad. Y estoy encantada, o sea, es el subidón para volver a vernos, porque han sido 2 años sinceramente muy duros. Rita Mendoza, muchas gracias por haber venido a la radio pública, muchas felicidades por ese día de ayer, por esta semana de actos, que se lo pasen ustedes muy bien, que sigan progresando adecuadamente, sí. y mucha suerte. Muchas gracias, hasta pronto. Buenos días. Pendiente, tú siempre alargas la mano. Medicine